Hola a todos mis hermanos y hermanas que nos están acompañando en este hermoso día. Quiero darles la bienvenida a los que están en Facebook e igualmente quiero saludar muy particularmente a todos los suscriptores que tenemos de YouTube. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de las buenas nuevas. Esto es las buenas nuevas o el evangelio, que esa es la palabra que significa buenas nuevas. Y vamos a disponer nuestros corazones y vamos a orar. Padre Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias Señor por haber mandado a tu Hijo Jesucristo, porque el Dios Todopoderoso se hizo carne. Jesús es el Dios encarnado. Nosotros te damos gracias por este misterio tan maravilloso, por el amor que tú sientes hacia la humanidad, Señor amado, de manera tal de que tu Hijo, Señor, se despoja de su divinidad para venir a ser un hombre como nosotros, Señor. Gracias porque Él, siendo 100% Dios y 100% hombre, cumplió el propósito de tu perfecta voluntad aquí en esta tierra, Señor. Hoy te pedimos, Señor amado, que abra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, trae luz, luz, luz. Sea la luz a nuestro entendimiento de aquellas cosas que nos vas a enseñar a través, Señor amado, de estas buenas nuevas, o sea, el evangelio de Jesucristo. Gracias Señor por los corazones entendidos. Gracias por esas buenas tierras, Señor amado, de corazones que donde se va a sembrar la semilla, Señor, ella va a brotar y va a crecer. La raíz se profundizará, pero igualmente se levantará, Señor amado, hasta llegar a la madurez del varón que es Cristo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, este tema, las buenas nuevas, lo vamos a llevar en varias lecciones, porque son unas lecciones de una temática muy hermosa que se llama así, las buenas nuevas. Tenemos que mirar que el libro de Romanos es una carta que Pablo le escribió a los cristianos de Roma. Estos creyentes romanos eran la mayoría de ellos gentiles. Habían algunos judíos, pero no eran muchos, pero sí la mayoría de ellos eran personas que no eran judíos. Ellos, estos gentiles, habían recibido el evangelio de Jesucristo. Ellos habían nacido de nuevo y también estaban comprometidos con la obra, comprometidos a seguir al Señor Jesús. También podemos ver que en ese libro de Romanos, sin embargo, comienzan los judíos creyentes, comienzan a querer mezclar la ley del Antiguo Testamento con el cristianismo, con el verdadero evangelio. Y esto causó de ahí que esta carta fuera escrita por Pablo especialmente para los romanos. Igualmente nosotros podemos mirar o estudiar un poco también con respecto a la epístola de Pablo a los Gálatas. Allí vemos varios reproches muy severos que hace Pablo en contra del legalismo. Y vamos a mirar varios versículos. Esta es la introducción para que entendamos luego lo que es realmente el evangelio. El evangelio no consiste en las obras que tú hagas. La salvación no consiste en aquello de lo que tú hagas o dejes de hacer. Es por gracia, por medio de la fe. Entonces vamos a mirar en Gálatas varias cosas que nos dice Pablo que son muy interesantes, que van en contra del legalismo. Igualmente en Galacia estaba sucediendo muchas cosas similares a las que pudieron haber sucedido en Roma con los romanos. Y esto es muy interesante porque Galacia igualmente habían judíos, pero también habían gentiles que no siendo de la religión judaica, pues sencillamente querían obligar a los gentiles a llevar a cabo la ley. Y es allí en esta introducción donde vamos a mirar varias cosas muy importantes para que entendamos que verdad, el evangelio sí son las buenas nuevas y el evangelio no es lo que nosotros hagamos, sino lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces vamos a Gálatas capítulo 1
del versículo 6 al 9. Y esta la hice de la Nueva Traducción Viviente, muy buena, muy interesante esta traducción. Me gusta mucho, la veo bastante. Dice así: me escandaliza la rapidez con que os habéis apartado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. Estoy asombrado que ahora abraces un evangelio distorsionado. Y esto era lo que sucedía con los judíos. Ellos trataban, sí, ellos tenían la fe en Cristo Jesús, pero ponían igualmente la salvación no basada en lo que hizo Jesús, sino en lo que también ellos podían hacer de la ley. Y esto es una distorsión del evangelio. Igualmente en el versículo 7 dice así: ese es un evangelio falso que simplemente no es cierto. Solo hay un evangelio, y este evangelio son las buenas nuevas de Cristo. Sin embargo, habéis permitido que os confundan los que mezclan la ley con la gracia. Y esto sucedía en Galacia. Vamos al versículo 8. Pero aun si nosotros o un ángel del cielo, vean a lo que está diciendo Pablo, a un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que hemos predicado a ustedes, que caiga bajo maldición de Dios. En el versículo 9 dice: permítanme aclararlo, cualquiera, sin importar quiénes sean, que les traiga un evangelio diferente al evangelio que han recibido, que sea condenado y maldito. Entonces aquí Pablo de verdad que habla muy duramente con respecto a estos judíos que querían mezclar la ley mosaica con la gracia. Esto es, no bastaba la salvación por gracia por medio de la fe, sino que había que añadirle también la ley mosaica. ¿Saben ustedes que las personas que basan la salvación en la ley mosaica, en que usted tiene que hacer la ley mosaica para ser salvo, o para llegar al cielo, o para esto, o para lo otro, y dejan la gracia a un lado, sencillamente esto vendría a ser un evangelio distorsionado? Vamos a Gálatas ahora, capítulo 3, versículo 1. Recordemos que estamos haciendo una introducción. Hay Gálatas insensatos. ¿Quiénes los han hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Pablo predicaba la cruz. Pablo predicaba acerca de la crucifixión, la muerte y la sepultura de Jesucristo. Pablo predicaba la resurrección. Aún en Filipenses dice que él lo daba todo por basura, con tal de entender ese poder desbordante que venía del poder de la resurrección en su vida. Entonces vemos que Pablo siempre predicó ¿qué? Todo la obra que hizo Jesucristo en la tierra. Luego dice, miremos lo que Pablo dijo a aquellos que estaban confiando en la circuncisión para salvación. Aquellos que estudian muy concienzudamente y escudriñan las escrituras. Gálatas es un libro muy hermoso. Gálatas se le llama la carta magna del cristianismo. Aquí muestra claramente que no es por lo que hagas de la ley que vienes a ser salvo, sino fue por lo que hizo Jesucristo en la cruz que tú vienes a ser salvo, por medio de por gracia, por medio de la fe. Entonces es bien interesante mirar porque este versículo es muy diciente. Entonces hay muchas personas que tristemente han recibido a Cristo como su Salvador, supuestamente han nacido de nuevo, pero luego quieren poner la circuncisión como un medio de salvación en sus vidas, cosa que no es así. Entonces vamos a Gálatas 5, versículo 3 al 4. Todo esto viene de la Nueva Traducción Viviente y dice así: lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Lo vuelvo a decir enfáticamente:
si os dejáis circuncidar, estás obligados a cumplir todos y cada uno de los mandamientos y preceptos de la ley. La Biblia nos muestra claramente, oigan bien, que si tú fallas en uno de los puntos de los mandamientos, tú estás rompiendo todo el resto de cosas. Y también la palabra nos muestra claramente que el ministerio del Antiguo Testamento realmente era un ministerio de condenación y de muerte. Nadie lo hubiera podido lograr a través de la ley. Nadie hubiera podido tener la salvación a través de la ley, porque no es por obras, sino es por fe. Entonces, muchos consideran que los dogmas básicos de la fe judía concerniente a la ley mosaica, como las reglas dietéticas, recuerden que ellos no podían comer cerdo. Ahora también muchas personas dicen que no podemos comer cerdo porque eso es quebrantar la ley. Pero si ya estamos en Cristo, y si ya somos en Cristo, y si ya somos salvos en Cristo, Él no nos está exigiendo una demanda dietética, ni una demanda de prohibiciones de comidas. Igual con el rito de la circuncisión, lo vimos ya en Gálatas, lo hablamos en Gálatas. Otra cosa importante es las fiestas y muchas otras prácticas religiosas aún eran fundamentos de su nueva fe en Cristo, como si el cristianismo fuera una extensión del judaísmo. Oiga bien, el cristianismo no es una extensión del judaísmo. Lo que fue el Antiguo Testamento fue el Antiguo Testamento. Y aún en Hebreos, en el capítulo 2, si no estoy mal, sí, en el 2, dice que ya no nos habla a través de Moisés o de los profetas, sino que ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo, porque fue en su Hijo Jesucristo que se llevó a cabo toda la obra de salvación. Entonces, la salvación no es guardar la ley mosaica, no está basada, la salvación nuestra no está basada en la ley mosaica. Si alguien lo quiere hacer, hágalo, pero no digan, oigan bien, si usted que me está oyendo, le gusta guardar las fiestas, le gusta guardar el sábado, le gusta llevar a cabo una serie de ritos y cosas judaicas de las cuales usted ni siquiera es judío, pero las quiere hacer, oiga bien a lo que le voy a decir. Todo esto es inútil. Pero no digan que esto es necesario para usted ser salvo. No invente el cuento de que usted necesita guardar todas estas cosas para decir, no, yo tengo que guardar todas estas cosas para poder llegar a ser salvo o para agradarle a Dios. La única manera que le agradamos a Dios es cuando creemos en la obra de su Hijo Jesucristo, que Él es Dios hecho carne. Esa es la única manera en que le agradamos a Dios. Y es por fe, y los de fe son los que le agradan a Dios, no los que caminan por las obras de la ley. Entonces, muy interesante igualmente cuando vemos el libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito específicamente para una mentalidad judía religiosa. Nos enseña, cuando tú lees todo el libro de Hebreos, es hermoso. Ese libro nos enseña que por medio de la fe en la obra terminada de Cristo, oye, usando la tradición judía, la tradición judía, los patriarcas del Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, con el sacerdocio, con los sistemas de sacrificios y todas estas cosas, todo, absolutamente todo, fue cumplido perfectamente en Jesús. Y es verdad, cuando nosotros vemos el cordero inmolado, toda la parte de lo que significaba el velo, toda la parte de lo que significaba el altar de bronce, todas estas cosas hermosas de las cuales nos habla Hebreos, de las cuales ahora no tengo tiempo para hablarles. Pero cuando tú miras todo esto y tú miras el Antiguo Testamento, sombra del Nuevo Testamento, te das cuenta que ya todas estas cosas son abolidas. Abolidas. Yo a veces le he hecho la pregunta al Señor, Señor, ¿cómo sería de verdad si hubiera el templo en Jerusalén?
cuando nosotros ya no le debemos nada al templo, ya nosotros no somos deudores del templo. Si se llegase aún llevar a cabo la edificación del templo en estos últimos tiempos, ni siquiera de ir al lugar como para decir vamos a adorar en Jerusalén. Esto es para ponerlo a uno de verdad pensativo. ¿Cuántos cristianos, por no estar fundamentados en el único y verdadero y en la obra de Jesucristo, no saldrán corriendo a mirar y adorar a Dios en Jerusalén? Cuando Él dijo que ni aquí ni en Jerusalén, porque Dios buscaba verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, cuidado, por favor, cuide lo que hay en su corazón con respecto a la fe que le ponemos a la obra de Cristo Jesús. Espero que me estén siguiendo. Amén. Esto es muy interesante. Yo comencé a estudiar estas cosas. Son muy sencillas, pero muy radicales. Y esto es lo que me ha mantenido a mí. El entender quién es Cristo Jesús en mi vida es lo que me ha mantenido de no irme a torcer por herejías de personas que predican un evangelio distorsionado. ¿Me siguen? Y es importante estas cosas. Igualmente Romanos presenta estas mismas verdades, pero desde otro punto de vista, un punto más doctrinal. Entonces vamos a volver otra vez a ese libro de Romanos que expone la gracia del Señor Jesucristo a ambos creyentes, tanto judíos como gentiles. Cuando usted hace un estudio concienzudo, escudriña ese libro de Romanos, se va a dar cuenta que por las obras de la ley, oye, tú no puedes obtener la justicia de Dios. Oye, por las obras de la ley tú no puedes ser justificado. Por las obras de la ley ninguno puede ser salvo. Y esto es importante que lo entiendan. Es importante que entiendan estas cosas. Cualquiera que verdaderamente entienda y abrace este mensaje escrito en el libro de Romanos, cambiará para siempre la forma de relacionarse con Dios. Ya no estaremos pensando, hoy me porté mal, hoy Dios mío, va a estar el Señor aguardándome con un palo para darme si llego a su presencia. Y no es así. Ahora, yo no estoy diciendo que vamos a llegar como cualquiera, no, pero sí vamos a llegar como hijos de Él, perdonados por su sangre, en donde vamos a reconocer nuestras faltas y vamos a entrar confiados ante el trono de gracia para alcanzar todo lo que necesitamos de su gracia y aún, oigan, tener todo el favor de Él para nuestras vidas. Entonces, eso es importante entenderlo. Entonces, la revelación de la gracia de Dios contenida en Romanos lleva a los creyentes de una mentalidad de obras que basa la relación con Dios en tus propios esfuerzos a una dependencia y confianza total en el Señor, en su bondad y su gracia. Entonces, ¿qué me enseña Romanos? Oiga, Romanos me dice, no es por las obras de la ley. Su salvación no es por las obras de la ley. Su salvación, oye, tu justificación no es por hacer las obras de la ley. Es más, voy a decirles algo. Yo no sé si de pronto se acuerdan de la enseñanza que tuve con respecto a contrastes y diferencias entre el primer Adán y el postrer Adán. Y el Señor me enseñaba en Romanos capítulo 5, está en el versículo 19, si no estoy mal, en la que dice que fue por la obediencia de uno que yo vine a ser justo. Entonces no es por la obediencia suya hacia las obras de la ley que usted puede ser justificado, sino es por la obediencia de aquel que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz por nosotros. No fue su obediencia. Usted no se acercó a Dios, Dios se acercó a usted. Dios fue el que vino en forma de carne para venir a salvarnos a nosotros. Y esto lo tenemos que entender. Amén. Entonces, la mentalidad de las obras, normalmente cuando se piensa en obras, es una mentalidad que se basa en nuestro propio esfuerzo. Es que yo tengo que hacerlo así, y es que así, y Señor, y si no lo hago así, entonces ya no me siento salva, y si no lo hago como creen otros que lo tengo que hacer, entonces ya perdí la salvación.
Por favor, entendamos cosas profundas de lo que Dios nos quiere hablar en Romanos. Y es muy lindo. Entonces, la salvación tiene que ver totalmente con la fidelidad de Dios. Usted no puede ser salvo por usted mismo. Usted no puede ser salvo por las muchas obras de la ley que usted haga. Fue por lo que ya hizo Jesucristo, la fidelidad de Dios para con la humanidad. Amén. Esta revelación es fundamental para mantener una relación íntima con Dios. ¿Cómo vamos a tener una relación íntima con Dios? ¿Será a través de las obras? ¿O será a través de lo que ya hizo Jesucristo? Porque ¿qué es lo que me hace que yo pueda entrar al lugar santísimo? A tener una intimidad con Él. ¿Qué hace que yo me pueda acercar a mi Padre? Sino acaso la sangre de Jesucristo que nos abrió el camino para entrar al lugar santísimo. No fueron las obras de la ley. No fue el que usted se circuncide o no se circuncide. No es tampoco porque usted guarde un sábado o porque deje de comer cerdo o porque usted o porque usted cumpla con todas las fiestas judías. Y me gusta mirar las fiestas judías, son muy bonitas, pero no me siento obligada a cumplirlas desde ningún punto de vista. ¿Sí me entienden? Y puedo participar de ellas de una manera neutral, agradable, o sea, puedo gozar viendo de pronto la fiesta de las primicias, pero yo sé y estoy segura que si aún sin participar en ellas o no tener nada que ver con ellas, esto no depende mi salvación. Mi salvación depende de lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y esto es lo que nos está tratando de decir esta enseñanza. Es por gracia. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Entonces la salvación tiene que ver totalmente con la fidelidad de Dios. Esta revelación es fundamental para mantener una verdadera relación con Dios. Y esta introducción que estoy dándole es para que así podamos entender lo que viene a continuación, que es entender que el Evangelio se recibe es por gracia, por medio de la fe. Y Evangelio son las buenas nuevas de la salvación. Pablo en el libro de Romanos comienza con saludos. Él elogia a los creyentes allí en Roma por la forma en cómo se hablaba de su fe por todo el mundo. Y luego a continuación, después de expresar su deseo de visitarlos, resumió el mensaje de todo el libro de Romanos en capítulo 1, versículos 16 al 17. Ese es el meollo de todo el libro de Romanos. Ese es el capítulo el versículo clave de lo que es verdaderamente el Evangelio. Y dice así, 1:16. Dice así: pues no me avergüenzo de la buena noticia, o creo que la Reina Valera dice el Evangelio, ¿verdad? Ok, acerca de Cristo. Y luego dice, porque esa buena noticia es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. ¿Para salvar a quién? ¿A todos los que hacen las buenas obras de la ley? No. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Qué es lo que me va a hacer a mí obediente? El creer. El creer es lo que me va a hacer a mí obediente. Entonces luego dice, a los judíos primero y también a los gentiles. Entonces aún está incluyendo aquí a los judíos. Es muy interesante esto, porque incluye aún a los judíos. A los judíos también les está diciendo él, oiga, ustedes necesitan creer. No es por obras de la ley, sino porque la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús. Hay que creer, esa es la obra que Él llevó a cabo para salvación. Y luego en el otro versículo dice, esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, ¿por medio de qué? De la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. El justo por la fe vivirá. Así lo dice la Reina Valera. El justo por la fe vivirá. Uno de los versículos favoritos que me gusta meditar tanto. Hemos estado hablando de la fe ya varias veces. En esta semana ha sido bonito porque tuve a Adolfo, a su esposa, a Paula, a Gedeón también con nosotros. Y fue lindo porque la niña Paula nos dio
un estudio bíblico muy, muy precioso, muy sencillo, pero muy del corazón con respecto a la fe. Entonces es por fe, amados, es por fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, el evangelio no solo significa buenas nuevas. Oiga, no son malas nuevas, son buenas nuevas. ¿A quiénes? A los perdidos. ¿A quiénes? A los que están esclavos en el pecado. ¿A quiénes? A los que están condenados en la muerte. ¿A quiénes? A todos los seres humanos que a causa del pecado están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, él aquí describe las noticias que son muy buenas para ser creíbles. Esa es la palabra. Evangelio significa, son tan buenas que son casi imposibles de ser creídas. El evangelio son buenas nuevas, no son malas nuevas. Y el evangelio es ¿quién? Cristo es el centro del evangelio. ¿Quién es la buena nuevas? ¿Quién es la palabra encarnada? Pues Cristo es la palabra encarnada. Amén. Muchas cosas que no son buenas nuevas han sido promovidas como el evangelio. Frases como, en el evangelio, perdón, frases como eres un pecador y si no te arrepientes te vas para el infierno. ¿Cuántas veces no oímos esas frases? Y mucha gente, por miedo al infierno, se convertían, pero de creyentes nunca pasaban a ser discípulos. ¿Me siguen aquí? Era un evangelio condenatorio. Es muy diferente decirle a la gente, oiga, ¿saben ustedes que el pecado es la paga de la muerte? Pero Jesucristo se llevó el pecado para que ahora nosotros pudiéramos tener una nueva relación con Dios. Es diferente a tener el dedo amenazador de condenación a la gente. Y a mí me gusta hablar del Hades. Y no digo el infierno porque el infierno es una palabra mal traducida en el Nuevo Testamento. Digo el Hades. El Hades es el lugar de tormento a donde los muertos sin Cristo van. Pero es muy importante entender, oigan bien, que si no tenemos a Cristo, estamos ya condenados por la eternidad. Pero también, si tienes a Cristo, oye, ya no estás condenado, ya el pecado fue perdonado. Es más, ya no tienes por qué estar practicando el pecado. ¿Por qué? Porque Él ya te liberó de tu condición de pecador, ya te hizo justo. Ahora la justicia es la que reina sobre ti. La justicia ahora es la que puedes estar sobre tu cuerpo. Todos los miembros de tu cuerpo están ahora esclavos para justicia. Entonces, ¿sí puedes caminar en santidad? Claro que sí. El poder de la resurrección nos da el poder para caminar en la santidad de Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Entonces, no es crear pánico en el corazón de las personas, sino confianza en que si crees en Jesús, somos salvos de la condenación eterna. Ahora, el evangelio es un don gratuito de Dios que nos da la vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Aquí dice claramente, no podemos enfatizar solamente la mitad del versículo y hacer que la gente se sienta condenada en muerte. Necesitamos ir a la otra parte del versículo y miren este versículo. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es la buena noticia? Que la vida de Dios es ¿qué? Es Cristo. Él es el regalo de Dios para con nosotros. Él es el regalo de Dios para la humanidad. Él es el regalo de Dios para todas las personas en esta tierra. Él es el Salvador. Él es el único Salvador. Entonces, la salvación es un regalo. Es un regalo. Métanse eso en el corazón. Métanselo bien adentro. Profundícelo bien adentro. Es verdad que nosotros crecemos en el conocimiento de la salvación. Nuestra alma todavía no está salva, pero ya tenemos nuestra alma, oiga, como ancla en el lugar santísimo, o sea, en el Espíritu. Nuestra alma se encuentra como un ancla ya, fija, en la eternidad del corazón, porque es en el corazón donde Dios pone la eternidad del hombre. Y el alma se encuentra en el Espíritu de vida. Estamos anclados ya para salvación. Lo que hay es que decirle al alma y darle a conocer al alma, oye, no te vas a perder, no te vas a corromper por el pecado. Oye, no tienes por qué darle cabida al pecado.
¿Me están siguiendo aquí? Y esto es poderoso de verdad. Cuando uno comienza a entender las verdaderas buenas noticias, el evangelio verdadero de Jesucristo. Entonces, Romanos 2:4, todo lo que debes hacer es creer y recibir. Aún saben que el arrepentimiento no lo produjo usted. ¿Quién produce el arrepentimiento en el corazón? Es Cristo. Es Cristo. Entonces, no lo producimos nosotros. La salvación tampoco hubiera podido venir de ningún otro hombre, sino del Dios, del único hombre que se hizo, del Dios que se hizo carne. Es el único hombre. Dios hecho carne. Ni hay Buda, ni hinduismo, ni los dioses de los hindúes, ni nada de estas cosas, ni del islamismo. El único Dios que puede salvarnos fue el Dios que se hizo carne. Dios en su Hijo Jesucristo logró que la humanidad viniera a ser salva en Él, por la obra de la cruz. Aleluya. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que es la bondad de Dios? Es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado. Arrepiéntete, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Eso es las buenas nuevas. Oye, el problema del pecado, que era lo que nos separaba de Dios, ya fue solucionado. ¿Dónde? Dígamelo. En la cruz. En la cruz. ¿Le hubieras podido tú dar alguna solución? No, ningún ser humano, porque todos veníamos con la naturaleza de pecado. El único que nació sin naturaleza de pecado fue Cristo, porque el ADN que tenía no era de hombre alguno, era de Dios Padre. Wow, poderoso. Y luego dice, cree en lo que Jesús ha hecho a través de su muerte, entierro y resurrección, y recibe la limpieza de todos tus pecados y la libertad que esto trae. Entonces, el evangelio está directamente relacionado ¿con qué? Con la gracia de Dios. Aunque es verdad, el decirle a alguien que su pecado lo ha separado de Dios y ha sido la causa de que mereciera condenación eterna, las buenas nuevas son que Jesús vino y llevó todo nuestro pecado por nosotros, que lo que nos separaba ya de Dios, que era el pecado, fue quitado para que ahora tengamos una relación íntima con el Padre. Por eso no podemos decir que la religión cristiana es una religión. Yo sé que hay muchas personas que dicen, es la religión cristiana. No, el mundo la quiere llamar de esa manera. El mundo religioso nos ha engañado con ese término. Busca la palabra, les animo para que busquen la palabra religión. Significa a ligar otra vez. El único que nos puede volver a ligar con Dios no es la religión, es Cristo Jesús. Y el verdadero evangelio, que es por gracia por medio de la fe. Amén. No tenemos que hacer expiación de nuestro propio pecado, ni fuimos santos para ganar la salvación. ¿O cuántos santos habían aquí antes de? Ahora sí somos santos, ¿no? Y ahora sí somos justos. Pero díganme cuántos éramos santos no, estábamos todos separados de la gloria de Dios, por favor, destituidos de esa gloria. Amén. Entonces, no tenemos que hacer expiación por nuestro propio pecado, ni fuimos santos para ganar la salvación. Esto fue un regalo. El verdadero evangelio, oigan bien, el verdadero evangelio específicamente se refiere a los medios por los que somos salvos. ¿Y somos salvos por qué medio? ¿Por la qué? Por las obras de la ley. Por la fe. ¿La fe en quién? En Cristo. ¿Y en qué más? Y en lo que hizo Cristo en la cruz, y en que Él resucitó, y en que Él está sentado a la derecha del Padre, y nosotros con Él. Gloria a Dios. Y nosotros con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio es el don gratuito de Dios de vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Las buenas nuevas son que Dios no quiere enviar a nadie al infierno. Esas son unas buenas nuevas. Él no te quiere condenar. Él te quiere salvar. Él te quiere, no, Él ya te salvó. Lo único que tú tienes es que creer que
en eso, en lo que Él hizo por ti. Y ya vienes a ser salvo. Y si es verdad, Dios no te va a dejar igual. Es verdad que vendrá el proceso de trituración. ¡Ay! El alfarero toma la vasija en su mano y hace como Él quiere, como se le antoja, para hacerla bella, hermosa. Amén. Perfecta, amén. El Evangelio entonces es el don gratuito de Dios de vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Las buenas nuevas son que Dios no quiere enviar a nadie al infierno. ¿Saben? Y al infierno no, al Hades. Al Hades, porque en verdad ahí la palabra que él usó fue infierno, pero en verdad es el Hades. Pero ¿saben qué? Realmente el Hades es la antesala ¿de qué? Del lago de fuego y azufre, ¿verdad? Yo les enseñé eso una vez. Bien, ahora, ¿para quién fue creado ese lago de fuego y azufre? No fue creado para la humanidad, aunque muchos van a ir allá. ¿Fue creado para quién? Para Satanás y sus demonios, a todos los ángeles caídos. Ese será el final de todos ellos. Y tristemente, igualmente, todos aquellos que no han creído en Jesucristo. Porque el que no cree en Jesucristo ya está condenado. No que vaya, no, ya está condenado. Así que cree en Jesucristo para que Él pueda salvar tu alma del lago de fuego y azufre. Lo que debes hacer es creer y recibir. Cree en lo que Jesús hizo a través de su crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Recibe la limpieza de tus pecados y la libertad de tu naturaleza pecaminosa. Este mensaje, por gracia, por medio de la fe, ha sido difícil para las personas religiosas, porque a la persona religiosa le gusta apoyarse en sus obras. ¿Me están siguiendo? La gente religiosa le gusta es que usted tiene que hacer esto para esto, usted tiene que hacer esto para obtener esto, usted tiene que hacer esto para obtener lo otro, y así sucesivamente. Porque ese fue el evangelio en que yo crecí. O bueno, crecí, no digo porque yo conocí al Señor ya madura, pero sí fue el evangelio que oí, que todo dependía, era de lo que yo hacía. Que Dios se agradaba, era de las cosas que yo hacía. ¿Sí me están siguiendo aquí? Y eso es una mentira del diablo. Eso es un evangelio distorsionado. Distorsionado. Es por gracia, por medio de la fe. No es por lo que hagas. No es por lo que hagas. Entonces, si estás tratando de ser justificado por otro medio que no sea la fe en Cristo, entonces no estás creyendo en el verdadero evangelio. Óyelo bien. Vuelvo y lo repito. Si estás tratando de ser justificado o aceptado por Dios por otro medio que no sea la fe en Cristo, entonces no estás creyendo en el verdadero evangelio. El evangelio que te están predicando es un evangelio distorsionado, porque no depende de nosotros. Es una falsa enseñanza. Y nos amenazan. Y nos dice, es que si no haces esto, y si no haces lo otro, y si no haces lo otro, entonces eres maldito. En ninguna parte del Nuevo Testamento veo yo que Él nos maldiga. Porque Él dice que Él fue maldito para redimirnos. Maldito todo aquel que muriera en un madero. Y fue maldito para redimirnos ¿de qué? De la maldición. De la maldición. Y la semilla es de bendición, la semilla no es de maldición. Entonces necesitamos escudriñar la palabra para no dejarnos comer cuento de esas personas que hablan un evangelio distorsionado. Entonces, esto está en contra de las buenas nuevas y nadie puede salvarse por sí mismo. Bien. El evangelio no es solo creer que hay salvación, sino que también es el método específico por el cual se obtiene salvación. El evangelio no es solo creer que hay salvación, sino que es el único método específico por el cual se puede obtener la salvación. Hechos 20:24. Miren lo que dice Hechos 20:24. Aquí está Pablo hablando, aunque el libro de los Hechos es un libro que lo escribió Lucas, pero aquí
Lucas hace referencia a lo que dijo Pablo allí en este capítulo, versículo 24. Capítulo 20, versículo 24. Dice: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. ¿Ese hombre conocía el propósito? Lo conocía completico. ¿Cuál era el propósito de él? Llevar las buenas nuevas a otros, contarles a la gente de lo maravilloso que es Dios para con nosotros, que envió a su Hijo para morir por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que morir por nuestros pecados, sino que Él muriera por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestros pecados, que fue la muerte. Y esto es tremendo, esto es tremendo. Yo amo a mi Jesús, yo de verdad que estoy apasionada por Él. Cada día le pido, aumenta aún más mi pasión. Es tan importante estar apasionados por Él. Es tan importante entender todo lo que fue y lo que sucedió en la cruz de Jesucristo. El evangelio y la gracia son términos que se pueden intercambiar. Las buenas nuevas o el evangelio son la gracia de Dios. Vamos a Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Ya casi, bueno. Dice así: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Ahora, cuando tú lees todo el capítulo, pues vas a entender mucho más a lo cual él se está refiriendo. Porque es que ellos, en Galacia estaba sucediendo el problema que los judíos querían que los gentiles se circuncidaran. O sea, añadirle algo, oiga, añadirle algo a la salvación, añadir una obra nuestra a la salvación es hacer que la salvación y la obra de la cruz sea totalmente ineficaz. ¿Me están siguiendo aquí? Cualquier cosa que sea, el guardar el sábado. Hay gente que guarda el sábado, hay gente que es legalista con respecto al sábado. Y si, mejor dicho, si algo que no puedan guardar el sábado, eso mejor dicho es el pecado para ellos terrible. Y es triste mirar que gente viva esclava de esas obras de la ley. Tenemos libertad. Dice que con los ojos puestos en la ley de la libertad. Libertad. El evangelio es libertad. Es libertad. Él nos ha liberado de la ley, de la muerte, del pecado nos ha liberado. Eso es maravilloso, maravilloso. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser una buena noticia. La gracia por medio de la fe es lo que distingue al cristianismo de todas las otras religiones del mundo. La gracia por medio de la fe. No hay ninguna religión que hable de gracia por medio de la fe, porque no hay ningún otro hombre como nuestro Cristo. Cristianos, por eso es que nos llaman cristianos, porque venimos de Cristo, porque hemos creído en Cristo, porque tenemos una relación íntima en Cristo con el Padre. Aleluya. Entonces la religión, posiblemente otras religiones reconozcan y adoran a un Dios verdadero. A lo mejor hasta están de acuerdo en que Jesús existió y sus enseñanzas son admirables, pero niegan que sea Dios hecho carne. El que niega que Dios es Jesucristo, que Dios se hizo carne y que Jesús es el Dios encarnado, oigan bien, no ha nacido de nuevo, porque está negando. Al negar a Cristo como Dios, está negando todo el resto de la obra, de la cruz, de la muerte, de la resurrección y de que Él volvió a ser uno con Dios el Padre en los cielos. Está negando todo y no puede ser salvo. El que niega a Jesucristo como su Señor y Salvador, el que niega a Jesucristo como Dios hecho carne, no puede llegar a ser salvo.
Y si no han entendido esto, porque es que la religión nos ha dado un énfasis diferente en cuanto a la salvación. La religión rechaza el reconocer a Jesucristo como el único camino a la salvación, a una relación correcta con Dios. O no me digan que hay religiones que usan otros mediadores. Pero es que la Biblia no me dice de otros mediadores. La Biblia me dice de quién. Solo de Cristo es mi mediador. ¿Quién fue el que murió por nosotros? ¿No fue Cristo el que murió por nosotros? Entonces no podemos decir que hay otros mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo mismo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo, no a través de ningún ángel, no a través de nadie, ninguna persona humana que haya existido en la tierra y que ahora pueda estar en la presencia de Dios, puede llevarnos a Dios el Padre. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Entonces hay muchas religiones falsas y aún dentro del mismo cristianismo tristemente encontramos muchas doctrinas falsas que distorsionan las buenas nuevas de la salvación. Entonces, toda religión falsa, aún el cristianismo religioso, pone la carga de la salvación sobre el individuo. ¿Quién dijo que la carga de la salvación está puesta sobre mí? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Fui yo o fue Él? Entonces, si fue Él, ¿depende de mí o depende de lo que Él hizo? De lo que Él hizo. Entonces no depende de mí. Entonces yo puedo ¿qué? Descansar. Eso es lo que significa sábado. Él es el Señor del descanso. Él es el dueño del descanso. Yo descanso en Él. Porque ahora yo sé que en Él yo soy salva. Porque ahora yo sé que en Él yo soy aceptada. Porque yo sé que ahora en Él soy agradada. O el Padre es agradado, perdón, por su Hijo en mí. Y esto me parece maravilloso. No depende de nosotros, depende todo de Él. Muchas de las personas, una de las cosas torcidas que se predica es la salvación se basa en tu comportamiento. ¿Han oído alguna vez eso? Te tienes que portar bien para que Dios te dé esto. ¿Sí han oído eso? Te tienes que portar bien para que Dios te bendiga. Si tú no estás haciendo esas cosas, oye, va a venir, te va a ir mal. Ahora, Dios te va a castigar. Ahora, yo no estoy diciendo que Él vaya a premiar a los pecadores, por favor. Estoy hablando de personas que están creyendo en que la gracia, la influencia divina de Dios le está enseñando a vivir libre del pecado. De esas personas es que estoy hablando. Yo no estoy hablando de un pecador empedernido. Yo estoy hablando de personas que han creído en que su naturaleza de pecado fue llevada en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ya usted, su comportamiento, ya no está por esa naturaleza de pecado, sino ahora está por la naturaleza divina, la cual ahora está dentro de usted en la nueva creación. ¿Me siguieron aquí, verdad? ¿Cuántos tienen la nueva creación? Entonces es por la nueva creación que vamos a poder vivir en santidad. Es por la nueva creación que podemos vivir verdaderamente en lo que Dios demanda de nosotros, su santidad. Pero solo en la nueva creación. Y la nueva creación solamente es dada por Cristo, por la obra que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. Entonces, muchas de las personas alrededor del mundo que se han adherido al cristianismo nunca han escuchado la predicación del verdadero evangelio referente a la gracia y la bondad de Dios. Simplemente están sustituyendo las acciones que se deben hacer en el cristianismo por las que se deben hacer de pronto en el islamismo, el hinduismo o el budismo o en alguna otra religión. Entonces, de ahí que el mundo religioso, cuando comienzan a comparar el cristianismo con otras religiones, se dan cuenta que, no, pero eso es lo mismo. También tienen que hacer obras. ¿Me están siguiendo aquí? También tienen que hacer obras para poder ser salvos o para poder lograr esto de Dios.
Por eso es que el mundo no ha entendido que realmente no es por obras, sino es por gracia, por medio de la fe. Me siguieron aquí, ¿verdad? Me entendieron a esta frase, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos estas cosas. Para muchas personas el cristianismo no es más que un juego diferente de reglas y doctrinas por las que deben ganar su entrada a la presencia de Dios. Es que yo para ganar el cielo. Ustedes saben lo que dicen los del Islam, ¿cómo se llaman? Los del Islam. Ellos dicen que ellos, si ellos se explotan unas dinamita o lo que sea en un lugar donde haya muchos infieles, como los llaman a nosotros, ¿ok? Ellos se van para el cielo inmediatamente en una arena ya que van a tener por hacer esa obra. Miren, esto es serio. Pero ¿cuántos cristianos también no están pensando que por hacer las obras de la ley también se van a ganar el cielo? ¿No es eso parecido? Con diferente connotación, lógico, ¿ok? Pero es muy parecido. Oiga, el cristianismo la salvación no es para basarla en nuestras obras, sino en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que es muy diferente, muy diferente. Esto es muy diferente. El verdadero cristianismo es la única fe en la faz de la tierra que tiene un Salvador, que es Dios hecho carne. Es Dios hecho carne. Esto nos diferencia de todos. Esto nos diferencia de todos. En el día del juicio se presentarán delante de Dios y responderán a la pregunta: ¿qué te hace digno de entrar en mi presencia? Algunos hemos visto, hay un video muy bonito, que bueno, no tenemos tiempo para verlo, pero hay un video de la gracia, muy bonito. Llega un hombre con un folder pequeño, ¿no? Ni muy grande. Y cuando, no me acuerdo la pregunta que le hace el hombre, pero en tal caso, el hombre, uno de esos que estaba ahí, que eran como ángeles, le ponen el folder allí en la balanza, le da 100%. ¿Por qué? El hombre que era salvo, no por lo que hizo en la tierra, en el nombre de Jesús, sino por la obra que hizo Jesucristo. Amén. Es por la obra que hizo Jesucristo. Ahora usted me dirá, bueno, ¿y qué hay de las buenas obras que debemos hacer? Es que las buenas obras ahora que hacemos no las podemos hacer por nosotros mismos. Las hacemos porque tenemos a Cristo en nosotros. Somos hechura de Él para hacer las obras que Él nos mandó a hacer. Pero es Él el que las hace, no nosotros en la voluntad nuestra. No nosotros por la voluntad tampoco de la ley, sino por Él las hacemos. Si estamos crucificados con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe. Ya no vivo yo, es Cristo. Entonces, ¿quién es el que va a estar obrando a través de mí para hacer las obras que Él me mandó a hacer? Pues Cristo. Pero no son las obras de la ley. No son las obras de la ley. Amén. Entonces, los seguidores de otras religiones van a poder llegar a decir: bueno, yo le di a los pobres, yo nunca hice esto o lo otro. Oye, yo fui de peregrinaje a la ciudad de Jerusalén muchas veces. ¿Sí me están entendiendo? ¿Me están siguiendo aquí? Yo practiqué todo lo que me dijeron, oré 3 veces al día, hice ayunos. Sin embargo, la palabra claramente revela que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso no podemos confiar en nuestras obras ni en las obras de la ley para nuestra salvación, sino en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y estas cosas de estas personas realmente no son el verdadero evangelio. Es exactamente lo que el libro de Romanos nos confronta. El evangelio, como se le menciona en Romanos, habla de las buenas nuevas de salvación que es independiente de nuestro comportamiento. Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de la salvación, que tiene el poder para salvar su alma. Padre, Señor, te damos las gracias. Gracias por las buenas nuevas. Tu Hijo es el evangelio. Tu Hijo son las buenas nuevas. Es verdad, Señor amado, que no merecíamos nada, pero te plació
te plació mandar a tu Hijo y el venir a ser uno igual con nosotros. Hoy pido una revelación profunda a los que nos están viendo, Señor, sea a través de Facebook o sea a través, Señor amado, del YouTube, Señor amado. Señor, que realmente nosotros no podemos llegar a ser salvos por nada de lo que nosotros hagamos o por nuestros comportamientos, Señor, sino que venimos a ser salvos, Señor, por nuestra fe en el Hijo de Dios. La obediencia de Él fue la que me llevó a ser justa. La obra de la cruz del Calvario fue lo que hizo que yo fuera libre del pecado. La obra que Él llevó a cabo, Señor, al derramar su sangre, fue lo que limpió mis pecados. No las penitencias de nosotros puede llegar a limpiar nuestros pecados. Nada puede limpiar nuestros pecados, sino solo la sangre de Jesucristo puede lavarnos, puede emblanquecernos, puede limpiarnos, y fue la que nos redimió de todos nuestros pecados. Allí donde estás, amigo, que me estás viendo, nada de lo que hagas puede llevarte a la vida eterna. Solo creer en Dios y en su Hijo Jesucristo, el cual Él envió, que te da la salvación, que te da la vida eterna. Allí donde estás, quiero que cierre tus ojos y quiero que hagamos esta oración todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, tú, el Dios Todopoderoso, el Dios que se hizo carne, Jesús encarnado, fue el que murió por todos mis pecados. Fue el que se llevó la naturaleza de pecado y el que lavó con su sangre todos mis pecados. Hoy confieso con mi boca que tú eres Dios. Y creo en mi corazón que tú fuiste levantado por el Padre, por el poder del Espíritu de resurrección, fuiste levantado a los cielos y sentado a la diestra del Padre. El que confiesa con la boca para salvación y el que cree en su corazón para justicia viene a ser salvo. Padre, oro por todas las personas que hayan hecho esta oración, Señor. Y en el nombre de Jesús yo te pido, Señor amado, que no los dejes como están, sino transfórmalos y llévalos a la madurez del varón que es Cristo. Llévalos, Señor amado, a una pasión por ti. Llévalos a escudriñar la palabra de Dios. Llévalos a estudiar la palabra de Dios, a entender lo que realmente es salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, a todos Dios les bendiga poderosamente y nos estaremos viendo hasta la próxima.